15 de diciembre. Ese es el último dato que hemos conocido, Carlos, pero hoy el Gobierno va a aprobar esa ley de economía sostenible. Escuchamos el otro día al presidente Zapatero anunciarlo el domingo, me parece, en ese acto en Vista Alegre, y hoy esperamos conocer más detalles. ¿Qué esperas de esa ley? Bueno, nosotros hemos manejado el anteproyecto de ley, ¿no?, en la que hay una serie de declaraciones de principios y poco más, ¿no? Vamos a esperar a conocerla en profundidad, ¿no? Yo lo que creo sinceramente es que un gobierno bajo cuya gestión se ha generado 4 millones de parados, pues difícilmente va a ser capaz de poner en marcha medidas para resolver ese problema. Creo que la situación del gobierno es insostenible y por tanto difícilmente va a ser posible la sostenibilidad y por tanto la desprotección de las mujeres, la desprotección de los jóvenes y la desprotección de los parados, pues va a seguir encima de la mesa, porque tengo la impresión de que estas medidas que el gobierno, en el que el gobierno se refugia, pues son poco más que palabras y que buenas intenciones, aunque esperemos que haya algo más que palabras y buenas intenciones detrás de la misma, y para eso pues necesitamos conocerla en profundidad. Seguramente hoy en esa rueda de prensa de la que estaremos pendientes en Televisión Española de la vicepresidenta de la Vega conoceremos más datos de esa reforma. ¿Qué esperáis desde el BNG, Francisco? Sí, yo en ese aspecto me expreso con la misma cautela que se ha expresado Carlos de la ley, de este proyecto de ley. De momento nada más que conocemos una serie de generalidades, desconocemos sus contenidos concretos. La intención que parece motivar al gobierno para presentar este proyecto de ley la compartimos, que es introducir una serie de orientaciones que contribuyan a cambiar el patrón de crecimiento de la economía española. Nos parece evidente que la crisis económica en el Estado español no es solo reflejo de una crisis internacional, de la crisis que afectó al sector financiero, sino que también tiene causas internas. Una causa fundamental es el peso que tenía la economía especulativa, en particular vinculada al sector inmobiliario, como elemento motor de la economía en el Estado español, y coincidimos en que es imprescindible apostar por cambiar ese modelo de desarrollo y por establecer un nuevo patrón de crecimiento. Otra cosa es que las orientaciones, los contenidos concretos de la ley nos parezcan acertados o no. Eso lo valoraremos, lógicamente, una vez que conozcamos en profundidad sus contenidos. Pero en cualquier caso, hay algo que nos llama la atención. Al mismo tiempo que se le da tanta importancia a este objetivo de cambiar el patrón de crecimiento, al mismo tiempo que se presenta esta ley casi como la ley estrella en materia económica de esta legislatura, en los presupuestos generales del Estado para el año 2010 no observamos en las prioridades de gasto establecidas por el gobierno una apuesta clara, congruente con esta necesidad de cambiar el patrón de crecimiento. El cambio del patrón de crecimiento no se resuelve simplemente por presentar una ley al Congreso de los Diputados y porque se apruebe una ley. El cambio del patrón de crecimiento, por supuesto, es un objetivo a medio plazo, pero para conseguirlo es fundamental que tenga traducción en las políticas que implementa el gobierno día a día y en aquellos elementos en los que tiene capacidad de decisión, como establecer las prioridades de gasto. Y, por ejemplo, uno de los elementos que motivó nuestra posición crítica con respecto al proyecto de presupuestos que el gobierno remitió a la Cámara es que discrepamos claramente de las prioridades de gasto y no vemos reflejado en esos presupuestos esa apuesta por modificar el modelo de desarrollo del patrón de crecimiento en definitiva. Elena, esta ley se llama Ley de Economía Sostenible. El apellido que se le pone es intentar cambiar, como decía Francisco, el modelo en España. Desde luego suena muy potente y seguramente muy complicado, pero ¿ese es el objetivo que vosotros planteáis desde el gobierno? Absolutamente. Pues partiendo de la base de que las recetas antiguas nos sirven para lo que tiene que ser un desarrollo económico del próximo siglo, lo que se propone es un debate de mucho calado, ¿no? que cambie nuestra pauta de crecimiento, que cambie nuestro modelo productivo y que se base fundamentalmente en lo que ya hemos expresado en otras ocasiones, que es el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación, que es pensar en un horizonte de 20 años. Es decir, no estamos pensando primero una década y para consolidarlo probablemente otra más, ¿no? Porque un modelo de desarrollo productivo no se cambia, desde luego con una ley y desde luego en poco tiempo. El debate que se propone es un debate que yo creo que compartimos prácticamente todos, ¿no? Y es que para enfrentar incluso inmediatamente el problema fundamental que plantea la economía española, que es la generación de desempleo cuando no crece a un ritmo suficiente, necesitamos modificar la forma en la que hemos hecho crecer la economía hasta ahora.
Hay muchos sectores económicos innovadores, pujantes, en los que hay que invertir. Hay que animar a la inversión también en esos sectores innovadores. España, por ejemplo, tiene un problema grave en cuanto a la inversión privada en investigación. Casi toda la inversión que se hace para la investigación es pública. Hay una serie de elementos que irán desgranándose a lo largo de estos días y que se debatirán en la Cámara y que, insisto, tienen un horizonte prácticamente de una década, pero ese es el objetivo, cambiar el modelo de crecimiento español para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en estos últimos años, sobre la base de que las recetas que hemos utilizado hasta ahora ya no nos van a servir para salir de esta crisis y para pensar en un horizonte de no volver a repetir una crisis como esta. La inversión inicial, la memoria económica de la ley, el presidente lo ha explicado estos últimos días, sale con una dotación inicial de 25.000 millones de euros, es decir, que no estamos hablando de nada que sea un cascarón, y propone también un pacto, un trabajo a hacer con las comunidades autónomas, con los sindicatos, con la patronal, más allá del trabajo con los grupos parlamentarios en la Cámara para mejorar el proyecto. ¿Algo más de ese tema que queréis apuntar, Carlos? Si se suben los impuestos, si no se controla el gasto, si no se ayuda a los autónomos, si no se ayuda a la pequeña y mediana empresa, que son los que generan más del 80% del empleo en este país, estaremos haciendo una mala política económica. Fijaos que se dice, queremos cambiar el modelo productivo sobre la base de hacer más conocimiento, más desarrollo, más innovación. Bien, los presupuestos en este año en investigación, desarrollo e innovación bajan un 20% con respecto a lo que se gastaba en el 2009. Por tanto, yo sinceramente creo que los modelos productivos no se cambian por ley, por decreto. Hay que ser capaz de aplicar una política económica correcta que pasa por mejorar nuestro consumo, mejorar nuestra inversión y que eso permita generar empleo. Si no mejoramos nuestro consumo, no mejoramos nuestra inversión, la internacionalización de nuestras empresas, las leyes podrán poner lo que queramos, pero al final seguiremos incrementando el número de parados. Creo que sobran grandes declaraciones y hacen falta políticas serias y sensatas que resuelvan el problema que tiene nuestro país, que es el desempleo, sinceramente dramático. Un titular más casi telegráfico de Elena. La ley propone además una estrategia de economía sostenible. La ley propondrá medidas serias, rigurosas y profundas, entre otras, la ayuda a la internacionalización de las empresas. La ley es de fondo y de calado. Seguramente es mejorable, sin duda, en el trámite parlamentario y también con el consenso de todos los agentes económicos y sociales, pero la ley es un proyecto a largo plazo porque todos sabemos que el modelo productivo de este país debe ser cambiado y debe apostar por el futuro. Todos no. El Partido Popular todavía no lo ha escuchado. Francisco, cierro contigo. Sí, con respecto a lo que decía Carlos, simplemente dos apuntes. En el Estado español la recuperación económica no se ha iniciado y, lógicamente, si no se ha iniciado, difícilmente esa línea de recuperación puede darse por consolidada. En ese sentido, consideramos básico, frente a la receta que proponía Carlos, una política de inversión pública ambiciosa que tenga un efecto anticíclico en la economía, que sea un reactivo para propiciar lo antes posible esa recuperación. Esa es la recomendación de la mayoría de los expertos, además internacionales. Estamos ante una crisis que tiene características estructurales, que tiene características sistémicas y, por lo tanto, las recetas neoliberales clásicas de bajar impuestos, de reducir el gasto público, de no incurrir en déficit, no son válidas. Es fundamental el papel de la inversión pública para que opere un efecto anticíclico, para que actúe como elemento reactivador de la economía y al mismo tiempo vaya estableciendo las bases que permitan modificar el patrón de crecimiento. Al mismo tiempo, Carlos introdujo otro elemento que por sí solo daría para un debate monográfico, como es el tema impositivo. En cualquier caso, nosotros eludimos un debate que nos parece que se da en términos mal enfocados. Si hay que subir impuestos o hay que bajar impuestos. Hay algunos que los hay que subir, hay otros que los hay que bajar. El problema del sistema impositivo en el Estado español no es que la presión fiscal sea excesiva, es inferior claramente a la media de la Unión Europea. El problema es que la presión fiscal está muy mal repartida, recae sobre todo sobre las rentas. Y por eso se sube el IVA. La subida de los impuestos es lo contrario a lo que hay que hacer. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que es necesario es una reforma en profundidad del sistema
sistema impositivo. Mira, en ese sentido, como sabes, estamos en contra de que las se opte subidas por actuar en la imposición indirecta y subir Paco, el las IVA, y sub- eso fue uno de nuestros elementos de crítica al proyecto de presupuestos generales. las del Estado para el año subidas 2010. por igual a todos se hace a través del IVA, como se ha hecho, y la subida de Pero eso no lo presupuestos compartimos, es exactamente lo contrario a lo que están haciendo los Lo que países no que está- están pudiendo no es ceder. verdad. Subir los impuestos, que es lo que ha hecho el gobierno, es a todos por igual, porque ha subido el IVA. Subir los impuestos es lo contrario a lo que hay que hacer. Y frente a eso, las leyes pueden decir lo que quieran y se pueden hacer todos los decretos que se quieran, que como se suban los impuestos, que es lo que se ha hecho, será muy difícil que salgamos de Una la ley no crisis. es un decreto. Voy a cambiar de tema. Quiero preguntaros por ese editorial que conocíamos ayer por la mañana aquí en los desayunos.